Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta todos los miércoles con un episodio nuevo semana tras semana. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de un nuevo video. Recordarles que estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, en Spotify, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Gracias por ya prácticamente estos 96 episodios de podcast Los Tiempos. Esperemos llegar a los 100 episodios, Dios mediante, y obviamente pues con la ayuda y la colaboración de todos ustedes. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de algo que nos incumbe a todos los cochabambinos, pero también a nivel nacional, con respecto a lo que significa la festividad de la Virgen de Urcupiña. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la trayectoria importantísima, no solamente desde el punto de vista de la religiosidad, sino también del hecho de poder unir a todos los bolivianos a través de la fe, a través de la mamita de Urcupiña. Por un lado ese tema, y por otro lado también el hecho de que pues ya hace prácticamente el pasado año se ha enviado a la UNESCO un material importantísimo sobre la festividad de la Virgen de Urcupiña, entre documentos importantes, videos, etcétera, a la UNESCO para poder ser considerado patrimonio de la humanidad. Pero también vamos a hablar de otros temas importantes referentes a este bicentenario, que prácticamente estamos ya casi a 7 u 8 meses de el festejo. La patria cumple 200 años este agosto y obviamente sin duda alguna ya se han iniciado una serie de importantes actividades sobre este propósito. Mi invitada de hoy es la doctora psicóloga, antropóloga Esther Balboa. Vamos a hablar de todos estos temas. Doctora, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Decían nuestros ancestros que el sol sale para todos, que somos iguales y que la Pachamama es una madre que nos cría. Yo le agradezco mucho esta invitación y pues aquí estoy para dialogar. Claro que sí, doctora. A ver, mi primera pregunta es, ¿cómo se concilia la antropología con la psicología? Hay una ciencia de la cual yo soy magíster, he hecho mi maestría en México, y es la etnopsicología. Uh-huh. Y etno es antropología, ¿no? Antropología dicen los americanos y etnología dicen los europeos. Entonces hay, como diríamos, una psicoantropología latinoamericana que se ha gestado en los años 80 desde México. Y yo he hecho en México esta maestría, o sea, yo he sido psicóloga de origen, obviamente he salido de San Simón, pero he hecho mis estudios de antropología en México, de tal manera que me he graduado como etnopsicóloga, una profesión muy rara en nuestro medio. Sí, exacto, sí. Y eso significa ser psicóloga de la cultura, cómo los procesos culturales afectan a la conducta humana. Uh-huh. Y este es un área que lo llevo investigando hace 40 años. Uh-huh. Pero en ese tránsito seguramente hay una serie de conceptos importantes que es difícil un poco introducirlos para el conocimiento general. ¿Cómo se aplica desde el punto de vista ya práctico esta profesión, o de alguna manera pues el hecho de poder, lo que usted menciona? Por ejemplo, cuando hablamos del encuentro de culturas, uh-huh, el encuentro de dos mundos, la conquista. ¿No? Que es un tema recurrente, sobre todo para Hispanoamérica, ¿no? Desde 1533, cuando se supone que Pizarro llegó a Tumbes y de ahí se introdujo en todo lo que esto se llamó el imperio incaico, entre uh-huh, comillas, diríamos. Entonces, en el año 1992, esto retumbó a nivel mundial y se celebraron los 500 años, claro, ¿no? Claro. ¿De qué? Entonces ahí había un profundo cuestionamiento de encuentro de mundos, de culturas, etc. Y es aquí donde la etnopsicología juega un rol bien importante, porque ahí hablamos del trauma
de la conquista. Y entonces cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando también de esto, este vacío, esta psicosis, esta psicopatología que ha implicado sobreponer una cultura sobre otra. Y cómo son los pueblos que por sanidad mental elaboran una contracultura que se ha llamado en antropología sincretismo cultural. Y es aquí donde, por ejemplo, se sincretizan cosmovisiones, por ejemplo, la religión. La religión que viene de Europa es una religión católica, y aquí no había una religión en el sentido católico, es decir, con una jerarquía, con toda una estructura institucional, y además de que en aquella época el Papa era dueño de las tierras indo. O sea, lo indio, la palabra indio viene del concepto latino indo, que está más allá de las fronteras de Europa, ¿no? Entonces, de eso era dueño el Papa. Y que le otorga estas tierras, ¿no? Mediante un decreto escrito, existen las bulas, se llaman, que le otorga las tierras descubiertas por Colón, ¿no? ¿Cómo prefiere llamarle usted Encuentro de dos Mundos, la conquista, el nuevo mundo? Como usted menciona, había una serie de debate importante. Seguramente hasta ahora sigue existiendo un debate sobre este tema. Obviamente no era un nuevo mundo porque ya estaba descubierto, estaban ahí los pobladores de esta parte del mundo, del universo. Sin embargo, para fines, digamos, antropológicos o históricos, ¿cómo le llamaría usted a esto? Bueno, las percepciones son diferentes, ¿no? Y cuando hablamos de percepción también es un concepto psicológico. Percepción es netamente un concepto del ámbito de la psicología. Entonces, percepción significa cómo veo yo un fenómeno, un acontecimiento, ¿no? Y en ese sentido las percepciones tanto de Europa como de esta parte de los naturales, como decían los españoles, es diferente. Para los españoles esto era el nuevo mundo. Era un nuevo mundo para Colón. Era un nuevo mundo para toda esa institucionalidad europea. Que entre otras cosas, pues no estaba, digamos, dentro de sus planes, ¿no? Porque él se dirigía prácticamente a las Indias. Bueno, en su mente ellos tenían esta idea, ¿no? De que podían encontrar una nueva ruta alternativa a lo que Oriente tenía, que era la ruta de la seda, ¿no? China especialmente, ¿no? Era un reino bastante muy grande, y los árabes, ¿no? Que además conquistaron España durante 700 años, estuvieron en España, o sea, entonces ellos venían de esta visión, ¿no? Algo nuevo se encontró, ¿no? Claro. En cambio, para ellos, obviamente, ¿no? Para ellos, indudablemente. Para ellos era el nuevo mundo, ¿no? Y así está en los escritos, ¿no? En las crónicas. Pero para la gente que encontraron aquí, para las personas, ¿no? Ellos, ¿qué significaban? Ellos eran viracocha, ¿no? En nuestra lengua ancestral, o sea, la lengua aymara, quechua, que es hoy en día ya sabemos que son las lenguas más antiguas del mundo, ¿no? Junto con el asirio, en fin, la lengua china y las otras lenguas orientales, el árabe. Para los de aquí eran viracocha. Y viracocha es el concepto que se da a aquellos que no se sabe de dónde vienen, porque cocha es el mar, claro, ¿no? Y vira es allá donde el sol se esconde, donde está muy, muy lejos, ¿no? Entonces el concepto viracocha vienen del mar, no sabemos de dónde, ¿no? Más o menos sería esa la idea, ¿no? Son marinos que han aparecido, digamos, ¿no? Como unas ballenas, o sea, algo así. Sin embargo, este concepto se tergiversó y se igualó al concepto de caballero. Entonces, los españoles se sintieron dioses, ¿no? Y mucha literatura, y lamentablemente muchos historiadores bolivianos repiten esto como loros, ¿no? En el sentido de que el viracocha era el dios
de estos naturales que encontraron los españoles. Perdón, ¿y esto sería más o menos el equivalente de Quetzalcóatl en México? Exactamente, y Quetzalcóatl significa igual, lo mismo, claro. ¿no? Esta gente que aparece, quién sabe de dónde, ¿no? Con armaduras, o sea, de otra manera, barbudos, o sea, nuestra genética. Y con ¿no? caballos, digamos, ¿no? Caballos, en fin, ¿no? Esas casas que flotan en el agua. O sea, si nosotros nos ponemos en la mente de los que vieron esto, realmente fue un apocalipsis para nuestras culturas, ¿no? Y bien lo relata Mel Gibson, no sé si vio esta película Apocalipto. Sí. El final. Claro que sí. ¿No? Exacto. El final de la pareja que está escapando y se ve ante estas enormes naves que llegan y bueno, y ahí comienza otra historia. Sí. Es que también, como usted menciona, hay una serie de referencias, ¿no? Por ejemplo, películas, La Conquista del Paraíso, Fitzcarraldo. Exacto. Hay una serie de temas. Ahora, poco para cerrar esta primera parte, ¿cuáles diría usted que han sido los principales y los más importantes impactos, no solamente desde el punto de vista cultural y social, sino también antropológico y de conducta, que ha repercutido hasta ahora ese encuentro entre dos formas de concebir el universo y la humanidad? Yo diría que fue la violencia lo que más destacó, ¿no? Porque si bien en estos lugares habían tribus, diríamos, para entendernos, que peleaban unas con otras, de que habían lugares donde se encontraban, de ahí viene el concepto tan famoso todavía entre nosotros que es el tinco, ¿no? En lengua quechua quiere decir este encuentro de guerreros que guerrean, que realmente es hasta la muerte, ¿no? Donde tiene que correr sangre, en fin, es todo un ritual. Este encuentro fue destacado justamente por la violencia, y una violencia desconocida hasta entonces. Y esto fue las armas, ¿no? Trajeron cañones, ¿no? Arcabuces. Entonces, es como si hoy en día nos enfrentáramos a una bomba atómica, ¿no? Pero no podríamos desvirtuar también que en la otra parte también existía cierta violencia entre la cultura, ¿no? El sacrificio, por ejemplo, de los sacrificios humanos, de niños. O sea, también existía una cierta violencia, digamos, al margen de lo que podría haber sucedido con claro, con los conquistadores, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, decimos, los seres humanos tenemos todas estas cuestiones en nuestro cerebro, ¿no? Tenemos el mismo aparato neurológico, tenemos un cerebro reptiliano que nos lleva a la ira, a la violencia. O sea, aquí nadie puede decir, yo no soy violento, nunca he ejercido la violencia, ¿no? Pero los instrumentos, ¿no? En las manos de estos iracundos o estos violentos, eso es lo que hace que la violencia suba de grados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener arcabuces y de disparar, ¿no? una ráfaga, ¿no? de perdigones que realmente mata, ¿no? a un grupo de gente. Ya no es el hombre con su macana, o sea, con un palo frente al otro. Realmente son balas de metal, ¿no? de plomo, ¿no? Los cañones. Hay un poema muy interesante que es rescatado por Guamán Poma de Ayala en el 1785 que relata este pavor y dice, las piedras nos empezaron a perseguir, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Las llamas, ¿no? distorsionaron su camino y corrían detrás de nosotros. O sea, las piedras que eran los cañones, ¿no? Estas bolas que impactaban seguramente las casas de barro, los techos de paja. Y las llamas eran los caballos, porque ellos no sabían cómo nombrarlos, claro. ¿no? Y entonces era irracional cómo estos, ¿no? animales más o menos del mismo tamaño que una llama comenzaban a perseguirlos, y hombres montados encima, ¿no? Con armaduras, ¿no? brillantes al sol, con lanzas, con espadas, en fin, ¿no? Y además cortaban cabezas. O sea, realmente la violencia instaurada de ese primer, digamos, encuentro fue traumática.
Y entonces ahí viene el concepto psicológico del trauma de la conquista, ¿no? Claro, cuando usted me decía, bueno, ¿cómo yo definiría que este encuentro, el descubrimiento de lo que hoy llamamos América fue un trauma. Un trauma de la conquista que aún lo seguimos viviendo, porque hasta el día de hoy no nos hemos desprendido de este trauma. ¿Para usted un trauma para mal todavía? Un trauma es porque en todo caso tenemos la lengua, que ha sido, digamos, lo más rico que nos han dejado, ¿no? La lengua, la religión. La religión, que posteriormente vamos a hablar del tema. La tecnología, ¿no? Sí. Debemos destacar la arquitectura, debemos destacar la visión del arte, ¿no? La visión de la ciencia, de toda la ciencia y sobre todo la farmacopea, ¿no? Todas las hierbas que tenemos que parecen que son nuestras y son originarias y que todavía los herboristas, los naturistas, los yatiris, campiris en nuestra tierra manejan, han venido de los padres, ¿no? Los curas que han traído estas hierbas y las han cultivado en los monasterios, ¿no? Han enseñado a curar las enfermedades y sobre todo las enfermedades que ellos traían, porque trajeron la viruela, ¿no? La tuberculosis, el sarampión, y fueron justamente estas enfermedades que diezmaron las poblaciones. Entonces no solamente nos enfrentábamos a esta cacería de humanos, digamos, no esta violencia física, sino también contra la violencia de la enfermedad. Y entonces surge en esta época algo que todavía pervive en nosotros, ¿no? Que se llamó el taqui oncoy, ¿no? Era el canto, ¿no? Para recuperar el ser ante todo este desorden, ¿no? Y hoy en día lo llamamos el lamento boliviano, ¿no? Porque nos seguimos quejando, ¿no? Exacto, sí. En lamentarnos de nuestras cosas, ¿no? Sí. Ahora, prometo la última pregunta al respecto. ¿Usted cree que la historia ha sido injusta con Malinche? Es decir, desde el punto de vista de la traición, porque obviamente si vemos algunos historiadores o algunos cronistas de la época, Malinche estaba profundamente enamorada de Moctezuma, estaban supuestamente enamorados, pero entre medio hubo una traición, es decir, la Malinche traición. ¿Usted cree que la historia ha sido injusta con ella, con su referencia, y no ha sabido valorar un poco el sentimiento? Yo creo que ha sido muy injusta, porque ya sabemos que el que triunfa, el vencedor, escribe la historia. Y sobre Malinche se ha dicho toda una mentira. No es que ella estaba enamorada, ni después, no toda la película de Disney de Pocahontas que nos lleva al recuerdo, ¿no? De una india enamorada de un europeo. No es verdad. Ella era una gobernante, tenía casi el mismo rango que nosotros. No nos olvidemos que México era también una gran distribución de pueblos y de tribus, ¿no? Cada uno con su jefe, con su jerarquía, etc. Y la Malinche tenía dos cosas. Era mexica, por un lado, pero también era maya, ¿no? Entonces una mezcla fatal, ¿no? Hablaba los dos idiomas, ¿no? Y además ella, con su pueblo, tenía la ambición de conquistar Tenochtitlan. O sea, los pueblos del norte, estamos hablando de México, eran pueblos sumamente aguerridos, sumamente guerreros y conquistadores de tierras, y se superponían unos sobre otros, y eso lo demuestra la arqueología cuando encuentra pirámides donde un pueblo la construyó y el que la conquistó hizo otra pirámide encima y el otro otra pirámide. Entonces, de esta manera sabemos que un pueblo se superpuso a otro en el norte, ¿no? O sea, estamos hablando de Norteamérica. Lo que no ocurrió en Sudamérica, claro, ¿no? Hay una gran diferencia. ¿No? Pero hablando justamente de la Malinche, era una mujer que guiaba a su pueblo, era una capitana, era una generala que intentaba que su pueblo se apropiara de Tenochtitlan. Y llegan estos barbudos, no sabían nada, eran unos tontos, no se ubicaban en el ecosistema, no habían visto nunca una selva como la que encontraron, porque ellos llegaron a la selva, no llegaron a las montañas. Claro, seguro. Entonces, lo que hizo la Malinche fue aprender la lengua, o sea, aprendió español. Y ella traducía al maya y traducía al mexica y traducía al náhuatl,
¿no? Que eran las lenguas de los poderosos de Tenochtitlan. ¿Acaso tal vez ahí también hacía, digamos, y hacía un cierto poder, ¿no? Porque era un poco la intermediaria de estos dos grupos tan... Hay textos que son maravillosos cuando uno los lee. Es otro tipo de... No es historia, es crónica. O sea, alguien que escribe, ¿no? Y dice, esta maldita bruja y tal y cual, ¿no? Y que nos hace esto y no lo otro, y que mintió en esto, mintió en lo otro y tal. Entonces, ¿de dónde sale esta fase mentirosa de la Malinche? ¿No? Pero ahí, ¿no? Traidora a su pueblo, etcétera. Justamente porque ella engañó a los españoles para que su pueblo, ¿no? se enseñoreara sobre Tenochtitlan. Pero ahí, ¿no? ocurrió todo la traición de los españoles, porque ellos utilizaron ahí sí la violencia, la fuerza y las armas, ¿no? Para conquistar y para poner bombas y sus estrategias militares, etcétera. Entonces, que los otros no tenían, ¿no? Claro, y de esa forma el plan de la Malinche falló, diríamos, ¿no? Entonces falló lo que ella quería hacer. Y de esa forma pues cayó Tenochtitlan muy suavemente. Se dice que era una ciudad mucho más grande que Jerusalén, mucho más grande que Roma, claro, ¿no? Con edificios enormes, acueductos, etcétera. Una cosa impresionante, ¿no? Y guerreros listos para la pelea, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que 120 hombres conquisten eso? Eso es imposible, o sea, ¿no? Y hoy día poco a poco se está limpiando, ¿no? La memoria de la Malinche. Sí, exacto. No como mentirosa, sino como una mujer que quería otra cosa, ¿no? Para su pueblo. Bien, hablemos de fe. Hablemos de fe, que creo que desde la época de la conquista, pervive y seguramente pervivirá hasta el fin de la humanidad. Quiero pensar así. ¿Cuál es la particularidad que nos hace comunes, digamos, a la humanidad, pero particularmente a nosotros, hispanoparlantes, con respecto a la fe? Porque a veces pienso que la mentalidad occidental no tiene la misma interpretación de la fe o de la esperanza con respecto a nosotros, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, para un neto occidental millonario, todo no es cuestión de suerte. Es cuestión de algo que se provoca y tiene como efecto también otro aspecto. Es decir, no tienen fe en las cosas tienen conductas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta influencia tan importante de la fe? Y posteriormente, obviamente, la religiosidad y obviamente todo lo que significó, por ejemplo, y significa introducirnos en el mundo en este caso, de las festividades, las imágenes santas, la Virgen María. ¿Cómo interpreta usted en términos generales la fe desde nuestra óptica? Pues la fe, ¿no? Es un tipo de conducta humana que surge básicamente del miedo a lo desconocido. Si tengo miedo a un trueno, por ejemplo, no sé descifrar lo que es esto que suena, este rayo que cae, que destroza, en fin, una lluvia que no para, un río que se desborda, ¿no? Entonces empieza a surgir un miedo a todos estos elementos de la naturaleza, y seguramente cuando se invoca algo, entonces se tiene una idea de que me tengo que salvar, ¿no? Y ocurren cosas buenas. Ocurrir cosas buenas, ¿no? Es lo que llamamos fe, ¿no? Fe en alguien, ¿no? Y en este caso hablemos directamente de la fe en Dios, ¿no? La fe en Dios fue fabricada por la religión en base justamente al miedo del ser humano, y se dijo que Dios, ¿no? hace esto. Y además en diferentes culturas hay diferentes dioses para cada cosa. Hay un dios del trueno, un dios del rayo, un dios de las cosechas, un dios claro, que sale el sol, en fin, ¿no? Pero no sé si usted coincide conmigo, siempre existe un dios para algo incierto, ¿no? Algo que puede producirse o no puede producirse. Sí. Ahí está la naturaleza de la fe.
La fe es como caer en un vacío. Tengo fe de que algo me va a sostener, ¿no? Eso nos hace ser humanos, ¿no? A todos, ¿no? Y prácticamente, como decía Stalin, ¿no? Si no tienes salud, no puedes comprar nada. Cuando uno tiene salud puede comprarlo todo, ¿no? Entonces, aún los más ricos, si se están muriendo y están muy enfermos, todo su dinero no les sirve frente a la muerte. Es decir, la muerte nos pone una línea absolutamente igual a todos, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde la fe interviene, ¿no? Entonces todo el materialismo, ¿no? se da la vuelta, porque sin salud no se puede hacer nada, por más que uno sea muy rico, claro. ¿no es cierto? Ahora, ¿usted diría que uno de los acontecimientos más trascendentales desde el punto de vista ya místico, religioso, haya sido acaso, obviamente al margen de otras, ¿no? La aparición, por así decirlo, de la imagen de la Virgen de Urcupiña ahí en la cota, lo mismo que sucedió, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, la aparición, digamos, a este pastor? ¿Cómo traduciría usted ese impacto de fe con respecto a nosotros, en este caso, digamos, primera instancia, la región, la ciudad y el país? Es que tiene que ver con España, ¿no? Los españoles especialmente dicen que Colón traía como estandarte, cuando bajó de su nave, el estandarte de la Virgen. Entonces, y se arrodilló ante ella y le entregó las tierras que descubrió. Por eso en su primer viaje se llamó San Salvador, ¿no? Y su isla se llamó La Salvadora, ¿no? Claro. Entonces, y es en homenaje a la Virgen que Colón, digamos, dice, es ella, la Virgen, la que nos ha salvado. Los españoles traen ese concepto de la Virgen. Y la Virgen, ¿no? Es un concepto que no encaja en el concepto cristiano total, porque el centro de la fe cristiana es Cristo, es Jesús. Claro. El que viene a revolucionar el Antiguo Testamento, trae un Nuevo Testamento, y es en función de este Nuevo Testamento que se crea una nueva religión, ¿no? Que es la religión católica. Pero resulta que el papel de la Virgen, ¿no? En esta concepción católica estaba relegado totalmente, o sea, era la madre, sí, pero el que vale es Jesús, ¿no? Es el motivo de nuestra fe, ¿no? Claro. Pero resulta que en estas tierras el motivo de la fe era algo que yo ya he dicho, y es la Pachamama. Pachamama es un concepto que involucra todo prácticamente. Pacha es tiempo y espacio, y mama no quiere decir madre, quiere decir grande. En lengua quechua, todo lo que nosotros encontramos que es grande, por ejemplo una cuchara, ¿no? Estas cucharas grandotas que se usan, por ejemplo, en el Valle Alto para hacer chicha, se remueven con enormes cucharas, ¿no? Las pailas donde se está cociendo el maíz, eso se llama mama cuchara, porque es una cuchara grande, ¿no? Claro. Hay muchos lugares aquí por ejemplo, hay un lugar que se llama Méndez Mamata, ¿no? Entonces es porque son terrenos grandes, ¿no? Las tierras grandes de los Méndez, ¿no? Esto quería decir. Entonces Pachamama es el concepto de el universo, el tiempo, el espacio grande. ¿De qué estamos hablando? Del universo completo. No estamos hablando solo de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra es Jalpa, sino estamos hablando del Sol, de la Luna y de los otros planetas, y cómo se gestiona el tiempo. Pero sobre todas las cosas, yo pienso que, no sé si es la única cultura que nos identifica con lo que le voy a decir, es que tenemos las tres dimensiones. Es decir, por ejemplo, en el mundo andino o en el mundo quechua, por ejemplo, las tres dimensiones del Ucupacha, el Hanajpacha y bueno, esas tres dimensiones que están, digamos, casi esquemáticas con respecto a nuestra vida vital, digamos, ¿no? Es decir, un día nacemos, estamos y nos morimos. Esas tres dimensiones son realmente alucinantes, ¿no? Ese es lo que diríamos sería la base filosófica
¿no? Mire usted que nos dicen que nosotros no tenemos filósofos como Aristóteles, Kant, Marx, ¿no? Pero sí los tenemos, y usted los ha mencionado, ¿no? O sea, nuestros ancestros tenían la idea del ser humano en 3 dimensiones. Claro, ¿no? claro. Entonces, y son sabias además, ¿no? Ajá. Pero además ahí se añade un cuarto, ¿no? ¿no? Que sería el espíritu, el alma de quien lo gestiona. Y además en 2 géneros distintos, ¿no? Hembra y macho, ¿no? Izquierda, derecha, el arriba y el abajo. Entonces, realmente hay toda una concepción filosófica del mundo, de la vida, del ser humano en este mundo, ¿no? Y cómo tiene que comportarse en este mundo. Entonces, ¿cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Siguiendo este orden cronológico? En primer lugar, tenemos que seguir las leyes, ¿no? Y una de las leyes son las leyes astronómicas. No estoy diciendo astrológicas, sino estoy diciendo astronómicas, es decir, aquellos elementos que son visibles al ojo humano y que cambian y que se puede medir. Nuestros ancestros medían en las piedras, medían 2 solsticios, 2 equinoccios, ¿no? Medían las sombras del sol, ¿no? Pero también medían 28 días de la luna, la sombra de la luna, ¿no? Entonces, los calendarios eran de 28 días, de 13 meses lunares, entonces donde había un cronos, ¿no? Que nos unía a todos. Claro, exacto. ¿No? Y en ese proceso, ¿no? Lo que había que hacer era, como ser humano, ¿qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Lo único que podemos hacer es agradecer, en el sentido de que tenemos que inclinar la cabeza ante estos procesos. No podemos enfrentarlos, no podemos cambiarlos. Por supuesto, solamente tenemos que inclinar la cabeza, ¿no? Y entonces esto se hacía en las cumbres más altas, ¿no? Donde se medía el tiempo. Entonces se encontraba los cerros más altos, que se llaman Illa, y tenemos ahí nosotros hartos, como el Illampo, ¿no? El Illa Apo, Iri, ¿no? Illa Mama, Irimani. Irimani, claro, ¿no? Entonces, ¿no? Masculino, femenino, siempre los cerros así, ¿no? Y luego los más suaves, los más delicados, los femeninos, que eran los corios, ¿no? Y nosotros a la entrada, bajando de Parotani hacia la entrada del valle de Cochabamba, ¿no? Decimos hoy Cochabamba, estaban los 5 collos, las 5 montañas más importantes que representaban a lo femenino, porque este valle era realmente productivo. Aquí en este valle de Cochabamba vivían muchas tribus, cada una con su especificidad, ¿no? Por ejemplo, Calacala, donde fabricaban cosas de piedra, ¿no? Queru, los queru que fabricaban cosas de piedra. Que son términos aymaras, ¿no? Calacala. Es una palabra aymara. Aymara, sí. Entonces, en esta región podemos decir que llegaron los tehuanacotas, ¿no? Los collas, ¿no? Que son los aymaras, ¿no? Entonces, Cotapachi, ¿no? Que está cerca de Quillacollo, que es una región donde los arqueólogos han dicho que son silos donde guardaban maíz, ¿no? Pero que yo creo que no eran silos, sino eran lugares para meditación, donde se forjaban a los yatiris, aquellos amautas que van a ver las estrellas. Ese es un tema que todavía estoy trabajando, pero algún rato voy a publicar mis descubrimientos al respecto. Claro, ¿no? Que sí, obviamente. Entonces teníamos todo esto que hablaba, ¿no? ¿De qué? De lo hembra, de lo femenino, ¿no? De que de dónde nace todas estas cosas, ¿no? Exacto, pero hay algo muy curioso y me gusta mucho que usted haga referencia al tema femenino. ¿Por qué razón no existe, por ejemplo, apariciones masculinas, por ejemplo? O sea, la gran mayoría son apariciones femeninas, qué sé yo, la Virgen de Medjugorje, la Virgen de, qué sé yo, de Fátima, la Virgen de Cotoca, la Virgen etcétera. Bueno, los europeos lo explican en el sentido de que pervive todavía la cosmovisión pagana de la madre ancestral, de la madre
o sea, gestada en las culturas bárbaras antes del cristianismo, ¿no? Que se rendía pleitesía a lo femenino. Y lo masculino nomás era un accidente, digamos, de la naturaleza, ¿sí? Donde no era digno de ser adorado, ¿no? Porque evidentemente el ser humano venía en el cuerpo de una mujer, no venía en el cuerpo de una mujer. Pero también aquí hay una referencia importante, y es el hecho del concepto mismo de madre, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda significar, digamos, la palabra madre, es la acción y es todo lo que engloba la conducta de la madre. Primero que nada, las madres, o en este caso las mujeres, paren, ¿no? Hay un primer dolor, digamos, hay un primer, no sé, sufrimiento en el mejor sentido de la palabra, sacrificio también. Y hay una representación, digamos, lo que usted dice, femenina en este sentido, volviendo un poco a lo que se llama la mamita de Urucupiña, es la que cobija, ¿no? Es la que puede, de alguna manera, sobredimensionar a la gente y puede acoger a todos, ¿no? En torno a su concepto de madre. Sí, pero este concepto, digamos, es más tardío. Yo diría, es colonial, o sea, viene de este encuentro cultural, ¿no? Que yo narraba antes de Colón, y el concepto que ellos traían de la Virgen, que les recordaba a sus vírgenes bárbaras, ¿no? Paganas, en fin. Pero para nosotros, ¿no? Este collo significaba la luna, no el sol, la luna, ¿no? Entonces, por eso se llama Quilla Collo. Claro. Hemos debatido mucho sobre este nombre, pero nadie puede negar que es el monte, ¿no? El monte suave, el monte femenino de la luna, Quilla, la luna, claro, ¿no? Entonces, y además está este monte, y además está a sus pies está Jota, la laguna, el agua, ¿no? Entonces, todos los elementos femeninos están ahí. Y en este lugar es donde se cronometraba, según algunos autores que yo he visto, estos 28 días del ciclo lunar. Ahí se cronometra. En las grandes alturas se cronometra el paso del sol, los solsticios. Por eso el Cusco, por ejemplo, es tan relevante en los solsticios, ¿no? Las grandes montañas, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, un poco más allá de Polobamba, ¿no? El sol, Tata Inti, ¿no? Es lo máximo. Para nosotros es la luna, Mamaquilla, ¿no? Entonces, esto se ha gestado en el imaginario, ¿no? Que es la luna la que controla los ciclos ¿de qué? De la comida. Porque controla el ciclo del agua y controla el ciclo del crecimiento de todo, de las papas. Del ciclo agrícola, ¿no? Totalmente el ciclo agrícola y también ganadero, porque cuando hay luna llena se dan los partos, tanto femeninos como de las llamas, como ahora de las ovejas, de las vacas. Pero ¿no? los seres humanos también influyen poderosamente, ¿no? Entonces ahora sabemos que la luna influye magnéticamente, en fin, ya tenemos toda esta idea, ¿no? De la física y cómo afecta, digamos, ¿no? al cuerpo humano, que es esencialmente de agua, ¿no? Pero los antiguos creían por eso que lo máximo de la divinidad era lo femenino, la luna, que marcaba estos 28 días, este ciclo, y que lo podemos ver. Ahora bien, hablando siempre de lo que significa la fe, ¿usted cree que desde ese primer, digamos, impacto o referencia de la aparición de la Virgen de Urucupiña o la Virgen o lo que fuere su momento, ha tenido no sé si concepto, digamos, una concepción primaria, primitiva, originaria, que sin duda alguna ha tenido que transmutarse o de alguna manera ha tenido que transformarse con el tiempo y con las formas también de poder comprender y de aprender todos esos conceptos? ¿Usted cree que ha cambiado demasiado hasta nuestros días el hecho de poder ver la fe y obviamente la Virgen de Urucupiña, etcétera, con otros ojos? O sea, y si ha sucedido eso, ¿ha sido para bien o para mal? Pues, a ver, comenzaremos diciendo de que en este cerro tan importante, ¿no? Se construyó la primera catedral de Sudamérica, ¿no? Y este es el templo de San Ildefonso,
O sea, en la mentalidad española no era femenino. Claro. Era masculino y además era un obispo toledano, ¿no? de España, San Ildefonso. Uh-huh. Entonces la idea del español no está claro que no era introducir la fe mariana, sino era introducir la fe de Cristo, uh-huh. ¿no? Totalmente masculina. Claro. Y sus iglesias son masculinas por sus torres, ¿no? Elevadas, las naves, cómo están diseñadas, etcétera, tienen toda la forma masculina, uh-huh. ¿no? Pero en nuestras tierras dijimos que predomina lo femenino por uh-huh. todos estos acontecimientos que dijimos, que son visibles, son tangibles, etcétera, incluyendo la astronomía. Entonces, ¿qué es lo que sucede para sincretizar estos dos elementos que parecen antagónicos, lo femenino y lo masculino? ¿No? Vienen las apariciones. Uh-huh. Entonces se gestiona, se inventa, diríamos la palabra correcta, un mito de que apareció la Virgen, claro. y de que fulanito de tal le dijo tal cosa, y desde entonces, ¿no? Acontece lo que acontece para que nosotros celebremos uh-huh. La misa. Entonces, de España venían celebrando el 15 de agosto como la fiesta de la Asunción de la Virgen. Uh-huh. Se cree, según la Iglesia Católica, que la Virgen María ascendió a los cielos, no fue enterrada, ¿no? Que subió a los cielos, desapareció en una nube, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de sus conceptos claves en la Iglesia. Y eso se celebra el 15 de agosto. ¿Pero qué acontecía en este lugar el 15 de agosto? Resulta de que este es el mes de la Pachamama. Claro. ¿No? Claro. Entonces ya hubo la cosecha y todo, ya viene la nueva siembra. Entonces hay que hacer todos los rituales respectivos para la nueva siembra, uh-huh. nueva esperanza, nueva fe, nuevo todo, uh-huh. ¿no? ¿Y dónde hacemos? En Quillacollo, en el Monte de la Luna, ¿no? Y entonces yo trato de imaginar que se ponían los astrónomos a mirar la luna, ¿no? De que había un montón de gente que llevaba ofrendas y que hacía esto, lo otro, se encontraban, ¿no? Pueblos, airios, todo esto. Y esto todavía existe el día de hoy cuando se representa lo que significa la entrada autóctona, ¿no? Todavía las parcialidades de las comunidades de las alturas bajan a bailar justamente en ese lugar, y es la única fiesta folclórica que tenemos en todo nuestro calendario en Bolivia, donde a la fiesta folclórica le precede una entrada autóctona. No hay en ninguna otra parte, solamente en Quillacollo, el 15 de agosto, ¿no? Ahora bien, en este tránsito, sin duda alguna, a la Iglesia Católica le ha debido costar poco asimilar y obviamente acercarse a esta otra forma, ¿no?, de comportarse del ser humano a través del sincretismo, a través del misticismo, a través de la creencia, de los mitos, etc. Hasta ahora la Iglesia Católica tiene la plena convicción de esta otra parte del ser humano, o sea, es decir, de todo lo que estamos hablando, de este sincretismo, ve todavía con cierto reparo, o de alguna manera dice, pues prácticamente ya se ha fusionado estos dos conceptos y la Iglesia Católica reconoce al 100% todo este proceso. Bueno, mi experiencia de estar en Europa es diferente, ¿no?, de mi visión que yo tengo de América Latina, porque para nosotros en Sudamérica es normal creer en la Virgen y hablar de una fe mariana dentro de la Iglesia Católica. Incluso nuestras iglesias católicas en México, aquí en Perú o en otras partes, nos incitan a creer en la Virgen, ¿no? Con procesiones, ¿no? Bueno, en fin. Pero no es lo mismo en Europa, ¿no? Que ellos no profesan, digamos, esta gran fe a María. Está dentro de los cánones, ¿no?, católicos, pero no es tanto como nosotros. Por eso Latinoamérica, y especialmente todo lo que es íbero, incluyo a Brasil, ¿no?, se distingue por creer en la Virgen. Y por eso el Papa tiene una especial predilección por ese tema. Todos los papas lo han tenido cuando vienen a Hispanoamérica, ¿no?, porque sin María no somos nada, ¿no? Y parece que en los días que estamos transcurriendo, si bien disminuyen los católicos en el mundo,
¿no? En América Latina no. ¿No? En toda esta Iberoamérica sigue perdurando la fe católica porque justamente nosotros seguimos creyendo en la Virgen, ¿no? En sus apariciones y sobre todo en sus dones, que son los dones de la tierra. Es por eso que Urcupiña es grande, ¿no? Para toda Sudamérica, porque Urcupiña en Urcupiña se subsumen todos los elementos que existen en todas las fiestas. Si tendría que usted excluir, sacar algunas manifestaciones, algunos comportamientos con respecto a la Virgen de Urcupiña, o la festividad de la Virgen de Urcupiña, ¿cuáles serían esos? Es decir, por ejemplo, usted, o sea, le voy a meter en problemas, pero no me gusta que suceda esto porque no es real, no es auténtico, hay que sacar, porque está perjudicando este tema tan importante que es la fe auténtica, o de alguna manera el verdadero sentido por decir, pues, la festividad de la Virgen de Urcupiña, integradora, de fe, de esperanza. ¿Cuáles serían esas conductas que excluiría usted? Pues yo excluiría todo lo que es violencia, extremismos, ¿no? De, por ejemplo, consumo de alcohol, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Violencia y extremismo, porque Urcupiña se caracteriza porque justamente integra diversidades. En Urcupiña no hay la pelea de que este es blanco, es negro, viene de tal parte o de tal otra, ¿no? Integra a todos. ¿Y la comercialización no le incomoda? El comercio es parte inherente, ¿no? De la festividad, porque tiene un componente importante, ¿no? Que es las alacitas. Las alacitas, ¿no? O sea, si usted se ve el comercio, entre comillas, es comercio de alacitas, es decir, los deseos del ser humano hechos, reflejados en pequeño, ¿no? Casas, autos, imaginemos todo, títulos profesionales. Sí, pero no me refiero, ¿no?, tanto al tema sino al hecho de, por ejemplo, qué sé yo, alquilar combos, qué sé yo, vender piedras, o sea, ya un comercio absolutamente un poco distorsionado de lo que realmente significa, digamos, el hecho de que... Sí, este es otro elemento importante, ¿no? El sacar la piedra, ¿no? El sacar la piedra ha sido una introducción, según mi investigación, de los años 70, más o menos. Antes no se hacía, no se sacaba la piedra, pero empezaron justamente en la iglesia a regalar piedritas de la Virgen en bolsitas, ¿no? Para que la Virgen lo bendiga, para que vuelva. Del lugar de su aparición. Sí, en el cerro, ¿no? Y entonces luego empezaron ya a partir la piedra y decir, me llevo un pedazo para que me bendiga y al año siguiente lo traigo, lo devuelvo, ¿no? Hay una tesis muy interesante que se llama Urcupiña, la Virgen prestamista, ¿no? Donde realmente en esta tesis se analiza fenómeno justamente, ¿no? Como la Virgen materialista, ¿no? De cumplir los deseos materiales de las personas, etc. Sin embargo, este hecho, ¿no? Tal vez si usted tiene razón, es uno de los hechos que me molesta prácticamente, ¿no? Porque yo lo veo a futuro, no lo veo ahora. Hoy en día le podemos encontrar su sentido de cosmovisión, de Aini, de reciprocidad, etcétera. Pero de aquí a 50 a 200 años el cerro va a desaparecer, ¿no? Porque se va a seguir sacando la piedra. Entre otras cosas ya estaba ocurriendo eso, se estaban trayendo piedras de otros lugares, ¿no? Exactamente, y además está avanzando el loteamiento. Claro. Es decir, sobre este terreno aplanado, entonces ya se van construyendo casas y llega un momento en que todo esto que estamos hablando de nuestro ancestro, de esta cosmovisión que tenían nuestros ancestros, no va a existir, solo va a existir un mero recuerdo de que se hacía así y en tal tiempo se hizo tal y tal cosa, pero en realidad ha desaparecido una parte de nuestra cultura. Por eso a mí me parece importante que hay que preservar el cerro en su materialidad, ¿no? ¿Hay algún milagro que haya sido reconocido por la Iglesia Católica, producido, digamos, a lo largo del tiempo, en el tema de la festividad de la Virgen de Urcupiña, o algún milagro que haya sido preponderante, o milagros que se hayan sido preponderantes?
Se dice que ha habido muchos milagros de salud, ¿no? Pero de trances difíciles que muchas personas han pasado, pero en realidad la Iglesia nunca ha reconocido ningún milagro, no, o sea, oficialmente. Y esto viene a colación, obviamente, un poco ya casi en la recta final, de ese trabajo tan importante que usted ha venido realizando creo que desde el 2014, 16, etcétera, de recopilar material, no solamente testimonios, seguramente fotografías, videos, documentos importantes para hacer un todo y presentar a la UNESCO para que esta a su vez pues pueda ser declarada Patrimonio de la Humanidad, esta festividad tan importante que entre otras cosas pues no es obviamente solo nacional y digamos se ha extendido por varios países de la región. ¿Cómo ha sido este proceso de recopilación? Usted y otras personas, un equipo importante que ha trabajado en esto para poder aunar esfuerzos, conocimientos, investigación y presentar este informe o este material. ¿Cómo ha sido ese proceso? No solamente, seguramente también testimonial de las regiones. ¿Cómo se ha ordenado todo esto? Bueno, finalmente el colorario es ¿no? La UNESCO tiene un programa que se llama Patrimonio Cultural e Intangible, o sea, material intangible, o sea, aquello que no puedes tocar, ¿no? De la humanidad y que tiende a preservarlo justamente, ¿no? Y esta preservación no es solo nominal, ¿no? Sino también es en dinero, es en económico. La UNESCO da dinero para que se preserve este patrimonio tal y como está y como se ha dicho, para las futuras generaciones. Entonces, mi interés fundamental justamente era esto de que esta fiesta se preserve en todo su sentido, no solamente folclórico, no solamente, digamos, económico, sino también en su sentido espiritual y ancestral, de que recuerde quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos en esta tierra, ¿no? Entonces, mi trabajo al interior de esta comisión, que fue realmente integrada por gente tanto de la Universidad Católica de San Simón, arquitectos y sobre todo la alcaldía de Quillacollo, que estuvo muy involucrada. En fin, logramos hacer un documento de casi 1000 páginas donde expresábamos justamente la historicidad en primer lugar, ¿no? De todos, por qué es importante la fiesta, quiénes intervienen en la fiesta, para qué es importante preservar y por qué, cuál es la razón, ¿no? Por la que nosotros queremos que se preserve. Básicamente estas serían las respuestas que se han contestado en este cuestionario que presenta la UNESCO y que nos ha llevado a documentar cada respuesta. Porque no es nomás decir, es la fiesta de la integración. Bueno, ¿dónde está el documento que consta? Claro, ¿no? Claro. Entonces, para demostrar esto hemos tenido que hacer trabajo histórico, de fotografías, de planos, inclusive de la construcción del San Ildefonso, de la nave central donde está la Virgen, de la otra iglesia, del cerro, ¿no? Su perimetraje, su altura, en fin. Ahí estuvieron ingenieros civiles, por ejemplo, que nos ayudaron a hacer todo este trabajo. La calzada, ¿no? Donde va la procesión, ¿no? En fin, todo esto, y también preservar el templo, ¿no? Que es una obra arquitectónica, como dije, antes de la República. O sea, ahora vamos a celebrar 200 años de existencia de la República de Bolivia, pero Urcupiña está antes de eso. Fue uno de los primeros templos que se construyeron, ¿no? Con la visión de la Virgen de la Asunta en este lugar, que después en los años 70 se llamó Urcupiña por este mito que se creó de Orcopiña, ¿no? Ya está en el cerro, ¿no? Apareció allá en el cerro, ¿no? Entonces es un conjunto de trabajo muy grande y muy profundo que hicimos para justamente decir a la UNESCO, estamos en el camino del Capañán. O sea, el Capañán es el camino de los incas, que ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad desde Colombia hasta la Patagonia, y justamente Quillacollo está en el medio. Es decir, Urcupiña está en el medio. Y Urcupiña es una fiesta importante que no es solo para nosotros, sino también se hace en Argentina, se hace en Brasil, se hace en otros países, en Europa, en España particularmente, en Estados Unidos. Entonces es una fe, ¿no? Que se ha irradiado a todas partes del mundo,
¿no? Y que tiene un único componente, que es el aini. En lengua quechua quiere decir reciprocidad, ¿no? Claro. Yo doy para que me des, ¿no? Y esta reciprocidad se da en todos los elementos que hemos ido hablando, pero sobre todo es una religiosidad profunda, es una ley, ¿no? Donde los seres humanos que estamos en esta tierra, que tenemos este miedo a lo desconocido, sabemos que existe alguien en el cual podemos confiar, cual nos puede dar en nuestro momento de más desesperanza. Y esto es la Virgen, ¿no? Y detrás de la Virgen, ¿no? Con su manto en forma de cerro, está la Pachamama. Exacto. Dos preguntitas más. Realmente es una conversación muy interesante, pero pues cuestiones de tiempo tenemos que... Gracias. Dos preguntas más. Una que tiene que ver con lo que usted ya ha mencionado. Este agosto la patria cumple 200 años. Una fecha fundamental, diría yo, desde lo trascendental, humano, social, cultural sobre todas las cosas, indudablemente, no sé si político, de pronto tal vez hitos históricos, políticos fundamentales y determinantes para nuestra historia. Pero refiriéndonos un poco a lo que usted sabe más, y es el tema antropológico y el tema social y cultural sobre todas las cosas, que seguramente para todos los bolivianos tiene que ser fundamental, porque debemos reconocernos a nosotros mismos para poder reconocer a los demás. Creo que es un ejercicio importante el poder reconocernos nosotros primero para poder reconocer a los demás. Siglo XX, siglo XXI, estamos muy jóvenes todavía en el siglo XXI, apenas son 25 años que ha transcurrido del siglo XXI, sin embargo el siglo XX ha tenido hitos determinantes. ¿Cómo interpreta usted este presente de nosotros como seres humanos, como bolivianos, con respecto a nuestros semejantes, a nuestros iguales y a nuestros desiguales? Porque así en nuestra diversidad también, pues, o nuestras, igualdades, hay una serie de diversidades, ¿no? Somos iguales, pero no somos iguales tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos sabido reconocernos, o todavía nos falta mucho por reconocernos? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Hemos transitado territorios positivos, negativos? ¿Qué nos falta? ¿Cómo interpreta, así grosso modo, este tema? Eso es toda una tesis doctoral. Exacto. Sin embargo, a ver, yo comenzaría por decir de que la creación de Bolivia, ¿no? En esta repartija que se hicieron, ¿no? Todos los que intervinieron en lo que se llamó la Guerra de la Independencia, ¿no? Es un tema también muy importante que habría que reflexionar, ¿no? Quiénes fueron Bolívar, Sucre y por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? En el lado español, y por qué no pasó lo mismo en el lado portugués, que solamente es una gran nación confederada como es el Brasil. En cambio España se dividió en pequeños países. Yo creo que el nacimiento de Bolivia fue un accidente, ¿no? Algo que nadie deseaba que ocurriera, porque los que pensaron cómo iba a ser esta nueva, las nuevas naciones, o este nuevo acontecimiento histórico, ¿no? Llamado independencia, pues no pensaron que iba a existir este territorio, ¿no? Que luego se llamó Bolivia, ¿no? Bajo la gestión de algunas personas que insistieron al libertador de que se llame Bolivia, ¿no? Y yo pienso que fue incluso un soborno, ¿no? Decir, usted firme esto, por favor, porque va a llevar su nombre, ¿no? Entonces, cuando vemos este acontecimiento, entonces vemos un territorio, ¿no? Habitado por muchos pueblos que todavía no introyectaron, ¿no? Lo que se llamó el europeísmo. Claro. Para la Bolivia naciente de 1825 todavía era un no saber dónde estar, porque el único referente que se tenía en estas tierras era el rey, y el rey estaba en España, y España ¿dónde estaba? Quién sabe dónde, ¿no? Entonces el único referente que se tenía era el rey, y lo más cercano que se tenía era el curaca,
era el Malco, ¿no? Que se comunicaba con este mundo hispano que se creó en las yachtas, para nosotros, ¿no? Las ciudades, ¿no? Entonces ahí tenemos un mundo, ¿no? Que los españoles lo mantuvieron dividido, ¿no? Lo más concreto que tenemos como ejemplo es La Paz. La Paz estaba atravesada por el río Choqueyapu y en un lado era la República de Indios y en el otro lado era la República de Españoles en la plaza principal, ¿no? Eso es lo más claro, la más clara imagen que tenemos cuando se creó la República de Bolivia. Un gran contingente de indios y un pequeño contingente de españoles, que ni siquiera eran totales, ¿no? Sino la mayoría eran judíos sefardíes, claro, que escaparon de España y se asentaron en estas tierras. Pero lo más valioso de todo esto fue, por lo menos para Cochabamba, la intervención de la Iglesia, el papel tan importante que jugó la Iglesia Católica en la creación de Bolivia y en el sincretismo de estos pueblos diversos, ¿no? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en Cochabamba, alrededor de la plaza principal, tenemos tantas iglesias, ¿no? Podemos visitar la catedral, pero al frente la de los jesuitas, al otro lado la de Santo Domingo, más allá la otra iglesia, en fin, a este otro lado la de los, en la Plaza Colón, ¿no es cierto?, la de los franciscanos. Sí. En fin, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que fue la Iglesia Católica que incluso algunos de ellos, sus doctores, estaban en Charcas y fueron los que firmaron la independencia de Bolivia. Entonces, aquí yo tengo una imagen muy, muy especial de que fue la Iglesia Católica la que conjuncionó, la que unió estas diferencias a través de la doctrina, porque se rezaba tanto en quechua como en aymara y se rezaba también en castellano, ¿no? Y se hablaba en quechua y en aymara y se hablaba en castellano. Entonces, todas estas diversidades fueron subsumidas en esta religiosidad, lo que no pasó, por ejemplo, en el oriente boliviano, donde en el oriente no se despreció las etnias, ¿no?, de la selva y solamente predominó el castellano, ¿no? Por eso en el oriente se dice, bueno, que son no sé de otra raza, otra etnia, no sé qué. Pero en todo el occidente, ¿no?, todo el potencial de seres humanos que había fueron realmente apadrinados, y yo pienso toda la República por la Iglesia Católica, ¿no?, cuyas bases filosóficas y sobre todo humanísticas, ¿no?, porque lo que se transmitió fue el perdón, ¿no? Te hizo daño, perdónalo, ¿no? El concepto de perdonarse unos a otros fue lo que creó realmente la República e impidió matanzas, e impidió asesinatos, impidió incendios y logró que en torno sobre todo a los matrimonios y en torno a los padrinazgos, ¿no?, surgieran alianzas, porque gente española fue padrino de indios, ¿no? Los indios buscaban padrinos en las ciudades, ¿no? Se hacían compadres. Había reciprocidad. Que hasta ahora pervive. Exactamente. Entonces nosotros somos un pueblo forjado en base a la fe, ¿no? Y aquí tal vez terminamos como empezamos, ¿no? Este miedo a lo desconocido, este miedo a no ser quién, porque ya los chilenos tenían claro qué tipo de república van a hacer, porque todos eran ellos españoles, ¿no? Y la mayoría piratas que se asentaron allá. Los argentinos sabían de qué estaban hablando, porque habían exterminado casi todos los pueblos originarios de esa zona y sabían de que necesitaban gente de Europa, y por eso abrieron todas sus puertas luego de la independencia, sobre todo a italianos que poblaron esas tierras, ¿no? Con Perú pasó lo mismo, sobre todo en la costa, pero no en la sierra, y con Colombia, con Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros los bolivianos, o sea, Bolivia es un país muy especial porque nació a la vida independiente, a la república, ¿no?, que quiere decir res pública, o sea, a su vida independiente, con una serie de pueblos dispersos que no se conocían entre sí, pero que lograron convivir.
Y esta es una cuestión muy importante en estos 200 años que yo destaco desde la etnopsicología, porque eso fue una prueba de salud mental, de que convivir entre diferentes y crear nuevas jerarquías, como estoy diciendo, por ejemplo, el padrinazgo y sobre todo los presteríos. La importancia del presterío en nuestro país para unir a los diferentes es muy importante, tanto en el ámbito económico, pero sobre todo en el ámbito de lo humano. Claro. En Claro, además que humana. genera un proceso de socialización impresionante, ¿no? Digamos, como teniendo como centro un elemento fundamental, es decir, un hecho, qué sé yo, puede ser que sea religioso o conducta, o sea, pero hay un pilar fundamental que hace que todo eso confluya, ¿no? Exactamente, cuando hablábamos de Urcupiña, vemos que en Urcupiña quien pasa la fiesta de la Virgen no son solo los habitantes de Quillacollo, son de todas partes, de Argentina, exacto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces dice, yo voy a pasar la fiesta de la mamita. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido en esta tierra? Bolivia es un país realmente, un experimento, como dicen en las universidades de Europa, porque así me hablaban a mí. Tu país es un experimento social, ¿no? Sí, donde realmente, ¿no? conviven pueblos inimaginables, sí, que en otros lugares se matarían, en otros lugares se exterminarían y se dirían, bueno, los pasamos todos a cuchillo y quedamos nosotros, ¿no? Pero en Bolivia no ha ocurrido así y ojalá que no ocurra, ¿no? Sí. Porque todavía se intenta esta separación. Sabemos, ¿no? Todo este proceso de estos 200 años, la intervención fascista, el fascismo es lo que ha dividido fundamentalmente, ¿no? A los pueblos, y por profesiones y por esto. Pero en el fondo nos une una sola matriz, que es nuestra fe, ¿no? Cuando quitaron el concepto de por qué Bolivia nació católica, en su constitución decía, ¿no? que Bolivia es católica, hasta el 2009, en que lo quitaron. Dijeron, bueno, no necesitamos, somos laicos y una sociedad laica y que cada quien crea como cree. Claro, había una intencionalidad, ¿no? Es un elemento, yo diría, no de política, sino de geopolítica muy importante, porque cuando le quitas el alma a un pueblo, entonces lo dejas a merced de cualquiera. Claro, ¿no? Puede ser de cualquiera, ¿no? Puede apoderarse también de cualquiera. Exactamente. Y estamos justamente, para mí, esta es mi hipótesis, en un momento crucial porque estamos en guerra en el mundo. Y tal vez la guerra está muy lejos de nosotros, no escuchamos los tiros ni los cañones que se están disparando, pero al momento estamos en una guerra ideológica que pretende apropiarse de nuestro país, ¿no? Y yo escuché a un comentarista chileno que decía, bueno, vamos a dividirnos, ¿no? Sudamérica, Bolivia entre todos, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Amistosamente, decía el chileno, ¿no? Entonces una parte a Chile, otra parte a Argentina, otra parte a Brasil, otra parte a Perú, ¿no? Y amistosamente, porque ellos no pueden entender cómo puede existir Bolivia en esta su diversidad, pero viviendo en un contexto que ha creado para mí otra cultura, ¿no? Una cultura única en el mundo, ¿no? Con sus propios valores y que en nuestra tierra no se puede repetir las mismas cosas que se repiten. Exacto. Y quiero cerrar esto con mi próxima pregunta. A ver, tiene que ver con lo que sabiamente se llama en el mundo andino la circularidad, ¿no? Para nosotros, o para la mentalidad o el raciocinio occidental, el mundo es lineal. Cierto. Y para, digamos, el mundo andino es absolutamente circular. Todo, Nietzsche decía, todo vuelve a ser, todo vuelve a repetirse, desde un punto exacto hasta otro punto. Y hay un pasaje importantísimo en el Zaratustra cuando un enano se encuentra con Zaratustra. Zaratustra bajaba del cerro y se encuentra con un enano, y Zaratustra supuestamente estaba yendo al pueblo un poco a pacificar, ¿no?
Y decía, y el enano así rápidamente le pregunta, ¿para qué vas al pueblo, Zaratustra? Y Zaratustra le dice, voy a pacificar para que todos sean hermanos, para que todos sean amigos, para que haya paz. Y el enano se le ríe y le dice, Zaratustra, vas a fracasar, porque todo esto yo ya lo he visto. Este puente en el que tú estás parado ya ha existido alguna vez. Y todo lo que vas a hacer y todo lo que ha sucedido ya ha existido alguna vez. Y yo sé que va a fracasar. Entonces ahí viene un poco mi pregunta de esta circularidad, de ese eterno retorno de lo idéntico, de que puede reproducirse en un tiempo y en un espacio diametralmente opuestos, pero de una manera, digamos, cíclica, se repite. ¿Cuál es su percepción con respecto al futuro? O sea, yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero ¿cómo percibe el hecho de esta circularidad, de este retorno de lo idéntico a futuro después de los 200 años? ¿Habremos entendido el argumento de estos 200 años o estaremos repitiendo siempre nuestras taras históricas? En mi conciencia, yo he nacido en una comunidad indígena, ¿no? Yo he nacido en el lago Titicaca, en la Isla del Sol. Además que usted habla también aymara, ¿no? Aymara, quechua, mi padre es aymara, mi madre quechua. Además, el castellano lo aprendió en la escuela, el inglés, el alemán, ¿no? Y desde digamos, mi conciencia última, mi autenticidad, yo diría de que yo no veo el mundo al futuro. ¿No? Para nosotros no existe el futuro no existe, justamente por lo que usted dice, la circularidad, ¿no? La circularidad no te permite ver un futuro. Pero ¿acaso la esperanza no es parte, digamos, de algo del devenir? Es que el futuro está detrás. O sea, en este movimiento circular el futuro está detrás, no está delante. Entonces dice, con el ojo de atrás tienes que ir para adelante, ¿no? Entonces, ñaupajman kawarispa, ñaupajman rinaikitea. O sea, la palabra ñaupa en quechua tiene los dos sentidos. Claro. Antiguo y nuevo, sí. ¿No? Atrás y adelante, pasado y futuro, es la misma palabra. Por eso digo yo, nosotros no tenemos esa visión occidental de que de aquí, de este punto vamos a ir al futuro. Sí, exacto. ¿No? Sino que nuestras acciones de hoy van a ser el futuro. Entonces, eso es muy fácil de entender en la agricultura. Si hoy siembro, voy a cosechar. Pero ¿cómo ve usted? No digamos a futuro, sino ¿cómo vislumbraría? Justamente desde esta visión, ¿no? Yo veo lo de hoy, ¿no? Y lo que hoy yo veo es un total desgarramiento de esta cosmovisión, ¿no? Un total, se ha destrozado nuestra cosmovisión. Cuando lo andino, lo quechua, lo aymara, las 36 naciones, etcétera, se pusieron en la Constitución, destrozaron nuestra cosmovisión, ¿no? Y la quisieron amoldar a los moldes ajenos. Y al día de hoy yo veo todo esto completamente destrozado, manos, pies, todo. O sea, al momento yo veo una tragedia para nuestro pueblo. Y para mí realmente es trágico lo que está aconteciendo, porque los jóvenes de hoy, por ejemplo, ya no quieren hablar nuestra lengua. Cuando hablamos de estos temas, dicen, no, eso es del pasado. Cuando yo empiezo mis clases saludando, ¿no? Alguien puncha y cacho. Dicen, no, ya nos va a hablar en quechua, mejor no. Entonces, cuando hay esta división de indios y no indios, ¿no? Y cuando los mestizos dicen, no, yo no soy indio, yo soy mestizo, pero lo mestizo incluye lo indio. No, todos somos indios en esta tierra, porque venimos de todo ese proceso de integración, de mezclas, etcétera, etcétera. Entonces, y reconocer la grandeza de nuestro país, la grandeza de nosotros mismos, que no somos iguales, y de que la economía que tenemos está perfecta para nosotros. No tenemos que copiar la economía capitalista, ni la economía socialista, ni la economía de Keynes, ni la del Wall Street. O sea, nosotros sabemos gestionar todo eso, ¿no? Y esto yo lo decía a los jóvenes hace muchos años atrás, tal vez estaré hablando de 20 años atrás, cuando se iba a crear la UPEA en el Alto,
¿no? Que humildemente lo diré, yo he sido una de las que creó la UPEA del Alto, pero la consigna no era estudiar Tiahuanaco y hacer tiahuanacología, así como hacen egiptología los egipcios, pues nosotros estudiar las piedras, estudiar nuestra cultura, estudiar nuestros valores, ¿no? Pero en todos estos años que ha acontecido, de que queremos hacer igual que Europa, igual que Estados Unidos, igual que, ¿no? Entonces, incluso los conceptos mismos, ¿no? Te vienen a decir, ustedes no tienen filosofía, y entonces empieza a hurgar el cerebro y dice, no, pero está el summa causa, el bien vivir, el vivir bien, ¿no? Y entonces se empieza a inventar cosas que realmente el futuro, ¿no? Para mí es caótico, porque ahora estamos en caos. Necesitamos ordenarnos, ¿no? Y necesitamos, no mañana, sino hoy, ordenar nuestras ideas, ordenar nuestro yo. ¿Quién soy? ¿Me miro al espejo y me reconozco? ¿No? Lo que usted dijo hace un momento es muy sabio. Solamente puedo crear algo a partir de mí, ¿no? Y este es el momento, yo creo, para todos los bolivianos de individualizarnos. No lo vamos a hacer en tropa, decimos, no lo vamos a hacer en grupo, claro, sino individualmente. Y entonces yo quisiera despedirme de hoy, decir, bueno, mirémonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros sueños? Míos, no de otros, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero hacer yo hoy? No mañana ni pasado, hoy. Hoy quiero ordenar mi cuarto, por ejemplo. Ya, hágalo. Hoy quiero sembrar papas, hágalo, ¿no? Hoy quiero escribir, escriba bien, ¿no? Hoy quiero aprender, no sé, alemán, aprenda, pero aprenda bien. Entonces, yo creo que el futuro va a estar de poder poner en orden todo esto, porque al día de hoy estamos estupidizados, o sea, ha surgido otro concepto que se llama el transhumanismo. Y el transhumanismo significa que te controlan. Otras personas, ¿no? Te controlan desde atrás, y ese es el control de los medios de comunicación, especialmente de las redes, que pasan tan rápido, el cerebro no logra digerir estos mensajes y estas cosas, y solamente reaccionamos, pero no pensamos, ¿no? Entonces, por eso tal vez soy muy pesimista, pero el futuro lo veo totalmente distorsionado. Bien, doctora Esther Balboa, psicóloga, antropóloga, creo que hemos tratado un poco de cubrir los temas fundamentales, y creo que en ese sentido pues es importante también debatir, ¿no? en los hogares, en las casas, en los núcleos familiares, de todos estos temas, porque considero que si bien esta es una época en la que como nunca tenemos información, sí, medios de información, pero al mismo tiempo y paradójicamente es la sociedad más desinformada, ¿no? Porque obviamente hay una serie de cosas que ocurren simultáneamente, etcétera, etcétera. Pues en todo caso yo quiero agradecerle por este diálogo tan interesante. Doctora, espero que en otra oportunidad también estemos dialogando de estas cosas que nos interesan y nos incumben de una manera directa. Muchísimas gracias. Gracias. Le tomo la palabra. Nos queda todo este gran tema del transhumanismo, ¿no? Cómo va a transformarse nuestras sociedades cuando realmente nos coman el cerebro y ya no tengamos que pensar. Muchísimas gracias. En todo caso, también pues a ustedes las gracias por estar en este podcast Los Tiempos, con una temática importantísima, siempre en este tránsito tan fundamental que es el motivo que de alguna manera tiene que llamarnos a la reflexión, y son los 200 años de nuestra patria, 200 años en los que han ocurrido una serie de acontecimientos fundamentales, determinantes para nuestra historia, que seguramente repercute hasta hoy. Hemos querido hablar también de este tema de la fe a través de pues una de las festividades tan más importantes a nivel nacional, pero también a nivel de la región, de los países de la región, porque creo que desde luego la fe es un término que puede abarcar muchísimas cosas, muchísimas opciones, muchísimas formas de ver las circunstancias, también las oportunidades, y creo que en ese sentido la festividad de la Virgen de Urcupiña va a seguir siendo eso, integradora por un lado, pero también el hecho de tomar el concepto primario de fe
el hecho de poder querer creer en algo y de así indudablemente reforzarla con la fe. Muchísimas gracias. Si le ha gustado este contenido, dele like, por favor, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos ya en el episodio número 96. Dios mediante, esperemos llegar a los 100 episodios, lo cual nos alegrará muchísimo, pero también agradecerles a todos ustedes por estar siempre con este nuevo episodio todos los miércoles. Estamos en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo capítulo de podcast. Hasta entonces.